Yo crecí en la ciudad de Azogues frente al colegio y escuela La Salle, prácticamente desde mis inicios de edad. Mi educación primaria hasta cuarto grado la realicé en la misma unidad educativa de los hermanos de La Salle, que por cierto, le digo que mi niñez creo que fue una de las mejores que han habido, sobre todo porque hubo el tiempo de compartir, de realizar actividades que hoy a diario lamentablemente nuestros niños no pueden realizarlo con esa facilidad, con esa tranquilidad que había en años anteriores. Bueno, de hecho, comencé mis estudios universitarios en la ciudad de Cuenca estudiando Derecho. Lamentablemente se dio la situación de la Josefina justamente en el año 91, 92, cuando me graduaba en el colegio técnico, y esto englobó al tener la Universidad Católica Extensión Azogues en inclinarme justamente por donde más me gustaba, que era la contabilidad. Sí, de hecho, le tengo que comentar que los primeros casos positivos también tuvimos dentro de la provincia de Cañar, fueron dentro del Hospital Homero Castañer Crespo. Al ser una casa de salud siempre estábamos expuestos para contraer y contagiarnos del virus, pero nunca nos debilitó esto. Más bien siempre nos motivó en seguir precautelando. Dimos asistencia a muchos pacientes, y créase lo que dice usted, siempre ese tipo de videos, la situación de redes sociales, difundir situaciones, caotizaba y alarmaba a la ciudadanía, y nosotros, a más del cuidado que teníamos que tener en el hospital, cuidado propio y también cuidado de los pacientes, teníamos que ver la situación que están en redes sociales y qué información era veraz y qué información no era veraz. En un mundo interconectado, la educación no tiene fronteras. En la Universidad Católica de Cuenca, creemos en el poder de la educación en línea para transformar vidas. Conviértete en un estudiante del mundo. Estudia desde cualquier lugar, en cualquier momento, con nuestras carreras en línea. Tienes la oportunidad de seguir tus sueños, sin renunciar a tus responsabilidades diarias. Imagina estudiar una carrera profesional mientras trabajas, cuidas de tu familia o te dedicas a otras actividades. Universidad Católica de Cuenca. Creemos en ti. Creamos tu futuro. Bien, ¿qué tal, amigas y amigos del portal digital Ecos del Cañar? Estamos en una nueva edición del otro perfil, el número 47, y el día de hoy hemos invitado a nada más nada menos que el ingeniero Byron Tello, quien actualmente es gerente del Hospital Homero Castañer Crespo. Queremos darle la bienvenida, ingeniero, gracias por visitar nuestros estudios, ¿no? Gracias, estimado William, un saludo a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de estar acá. Siempre es un gusto y un placer compartir con ustedes. Bien, ingeniero, como ya conocen la mayoría de la gente, el otro perfil es un espacio, más que hablar del tema laboral, del tema del trabajo que usted se desempeña, tocamos el lado personal, el perfil de cómo es usted como persona, cómo es el día a día en sí. Bueno, queremos iniciar preguntando al ingeniero, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su niñez? ¿Usted en dónde creció? Bueno, vengo de un hogar formado en la ciudad de Azogues. Mi padre es de raíces del cantón Biblián, mi madre del cantón Delej. Por situaciones laborales de mi padre se conocieron. Yo crecí en la ciudad de Azogues frente al colegio y escuela La Salle, prácticamente desde mis inicios de edad. Mi educación primaria hasta cuarto grado la realicé en la misma unidad educativa de los hermanos de La Salle, que por cierto, le digo que mi niñez
creo que fue una de las mejores que han habido, sobre todo porque hubo el tiempo de compartir, de realizar actividades que hoy a diario lamentablemente nuestros niños no pueden realizarlo con esa facilidad, con esa tranquilidad que había en años anteriores. Le diría, hasta cuarto grado, como lo supe indicar, estaba en la escuela La Salle, luego quinto y sexto grado en la escuela Emilio Abad, para concluir mis estudios secundarios en el colegio Luis Rogelio González, en el colegio técnico. Al ser de un barrio tradicional de Azogues, ¿cómo era la vida y la niñez ahí, la juventud, los amigos en ese barrio? Bueno, yo aún recuerdo las situaciones que jugábamos en la calle, no había mucho caos vehicular. A más de esto, mi casa, como lo indico, la casa de mis padres, era frente a la escuela La Salle, y la calle Sucre no tenía la salida a la avenida 24 de Mayo. Consiguiente, esa calle nos servía a nosotros de área de recreación, donde prácticamente colocábamos 2 piedras a cada lado, practicábamos fútbol con todos los amigos del barrio, y que por cierto éramos una gran cantidad. Diría que éramos cerca de 12, 14 amigos, casi que teníamos la misma edad, practicábamos todo tipo de juegos tradicionales de la niñez en ese momento, y como digo, también la situación de fútbol. Luego de esto prácticamente se comenzaron a desarrollar los trabajos de adecuación de las vías en la ciudad de Azogues, donde comenzaron trabajos de alcantarillado, de pavimentación, y también se pudo hacer algunas situaciones como hacer los juegos de canicas, de las bolas, culebras, justamente con el tema de lo que estaban haciendo las adecuaciones dentro de la viabilidad de la ciudad de Azogues. En definitiva, aún recuerdo esos momentos tan buenos que, como lo dije, hoy en día se ve aún la niñez siempre en sus hogares. Siempre he inducido a mis hijos para que realicen algún tipo de actividad física, para que sobre todo experimenten y vean la situación de la niñez, lo formidable que es la niñez. Bien, ¿alguna travesura que recuerdes de niñez ahí en el barrio o con su antigua casa ahí bueno, en ese barrio? Siempre las inquietudes, las situaciones de niñez. Lo típico en ese tiempo era prácticamente molestar a los vecinos tocando los timbres, situaciones así que ya daban. Por otro lado, también había situaciones de jugar a las escondidas con los compañeros. A veces nos desaparecíamos cerca de 10, 15 minutos. Nos dirigíamos a la casa a tomar agua, a tomar alguna bebida y regresábamos. Entonces ese tipo de cosas les recuerda a uno y todavía mantiene la imagen esa y esas vivencias con esas amistades de niñez. Si mal no recuerdo, usted nos dijo que hasta cuarto grado usted siguió en Azaí. De ahí pasó al Luis Rogelio González. Sí, realmente los hermanos cristianos dentro de nuestro hogar formaron parte vital y nos ayudaron también en la enseñanza, tanto a mis hermanos como a mi persona, a tal punto que cuando decidieron mis padres y decidí yo también realizar la primera comunión, fue el hermano Fernando Neira quien me realizó la capacitación como catequista, únicamente a mi persona, puesto que los hermanos lasallanos, en el momento que estaban realizando las adecuaciones en la unidad educativa La Salle, esto en la nueva edificación, ellos vivían en la casa de mis padres, entonces rentaban ahí, entonces siempre había una comunicación con cada uno de los hermanos que venían de España. Entonces ellos fueron, como le digo, unas personas que nos ayudaron en toda la formación y que siempre estábamos con ellos, forjándonos día a día con todos sus conocimientos, sobre todo aprendiendo los valores como ética, cívica, moral, valores que hoy en día debemos practicar a diario. Y además un barrio religioso, ¿no? De ahí nace la devoción del niño Manuelito. Sí. Justamente frente a nuestra casa, Mamá Nati, como le decíamos de cariño a doña Natividad, ella tenía al niño Manolito. Nosotros desde niños acudíamos donde ella a ver sus nacimientos, que lo hacía, nacimientos
realmente numerosos, con bastantes figuras, grandes, y además recuerdo una situación, la fabulosa espumilla que vendía doña Mamanati. Entonces, sí, el niño Manolito y nosotros devotos. Fue poco a poco acrecentándose la situación de la devoción al niño Manolito a tal punto que había una familia Cordero que distribuía leche, a más con la familia Pacheco que hace la distribución de huevos. Ellos comenzaron a hacer justamente las situaciones del niño Manuelito cada año. Entonces, disfrazarnos cada año, compartir la entrega de chocolate, de caramelos y todo este tipo de cosas. Y luego, incluso mis hijos ya han estado en ese tipo de actos religiosos y sobre todo para realizarle la devoción a nuestro niño Manuelito. ¿Usted sigue participando en las fiestas del barrio cuando realizan en enero? Sí, siempre nosotros formamos parte, inclusive todos los vecinos nuestros, a quienes siempre los guardo, pese que ya no vivo en ese barrio, ahora estoy viviendo por la parte alta de la ciudad de Azogues, pero siempre guardamos esa amistad, ese cariño con cada uno de los moradores del barrio. Luis Cordero, tanto en la parte baja con Luis Cordero Serrano, también con los del barrio Corcer, los del barrio Luis Cordero y 10 de agosto también. Entonces con cada uno de ellos siempre se recuerda y se realizan algún tipo de actividad. Retornemos al tema de estudios. Usted se cambia al Luis Rogelio González. ¿Cómo fue el cambio? ¿Por qué se dio? ¿Usted qué era su ilusión o por un tema de estudios más que todo? Bueno, hubo una situación, pese a que yo estudiaba tanto desde quinto grado en la escuela Emilio Abad, pero no dejaba de frecuentar el colegio La Salle. O sea, prácticamente soy uno más de la promoción de los estudiantes de La Salle sin ser estudiante de La Salle. Siempre estaba ahí, pero ¿cuál fue la decisión que me llevó a ir a la escuela Emilio Abad, como también al Instituto Luis Rogelio González? Justamente era por el tema de manualidades y todo que se daban en la situación, sobre todo en el colegio técnico, donde se pudo aprender muchas situaciones y aprender para tener algún tipo de conocimientos en lo que es la situación eléctrica, en la situación mecánica. Nos daban ebanistería y algunas otras opciones dentro del colegio técnico. ¿Eso fue porque le gustaba o porque su papá tal vez le guió, decía, estudia esto? No, más bien porque me gustaba. Además de esto tengo un hermano mayor, Patricio, que ya estaba en el colegio técnico, y lógicamente es mucho mejor siempre y cuando exista el apoyo de parte de un hermano para asistir en forma conjunta. Y bien, ¿y amistades que recuerdes de la escuela como del colegio? Muchas. Que duren hasta el día de hoy. Muchas amistades, tanto de la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Siempre me considero una persona muy sociable, una persona que rescato mucho el valor humano, una persona leal a la amistad, y pienso que eso me ha hecho merecedor de tener grandes amigos que siempre les he tenido, tanto en las buenas como también los he tenido en las malas, digamos. Bien, bueno, acabando el colegio, ¿cuál era su perspectiva? ¿Seguir ingeniería mismo o tal vez otra carrera y el último? Bueno, de hecho, comencé mis estudios universitarios en la ciudad de Cuenca estudiando Derecho. Lamentablemente se dio la situación de la Josefina justamente en el año 91, 92, cuando me graduaba en el colegio técnico, y esto englobó al tener la Universidad Católica Extensión Azogues en inclinarme justamente por donde más me gustaba, que era la contabilidad, las finanzas. Entonces decidí más bien realizar mis estudios universitarios en la Universidad Católica sede Azogues. Ya. ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué se vinculó de Derecho a Ingeniería? ¿Qué pasó? ¿Usted se decidió
cambiar, no seguir la misma carrera acá o no había en esa época? No, más bien yo le diría que siempre he estado vinculado a las dos profesiones, siempre he tenido algún tipo de necesidad de saber tanto la parte de derecho como también llevar las finanzas. Me decidí por la última justamente por el tema que le dije que ya no había cómo viajar, o si teníamos que viajar había que dar la vuelta en ese entonces por el cantón Deleg, y realmente era una vuelta de 1 hora y media, 2 horas, depende también el tráfico que había, y las clases terminaban incluso a las 9 de la noche en la ciudad de Cuenca, y retornar acá ya se nos hacía un poco más tarde. Ya, y de ahí, ¿cómo fue la transición? ¿En dónde inició laborando usted luego de poder graduarse ya de ingeniería? De muy chico laboraba yo en tiempos parciales en el Tribunal Electoral, y en el año 98, más o menos por a mediados del mes de enero del año 98, tuve la oportunidad de ingresar al Hospital Homero Castañer Crespo. Esto prácticamente ingresando como el primer contrato que había en el Hospital Homero Castañer Crespo. ¿Qué hacía ahí? Y siempre lo digo con todo orgullo, vendía turnos en el Hospital Homero Castañer Crespo. Ahí conocí a grandes amigos, a grandes profesionales y también a grandes líderes, como es el doctor Víctor Miguel Crespo, a quien siempre le mando mi respeto, mi saludo y mi consideración. Esta institución me abrió las puertas y me ayudó a forjarme en lo que me gusta, que es el servicio público y sobre todo en el servicio a la salud. Poco a poco fui escalando a medida que se iba presentando necesidades tanto de la institución y con la aspiración y el empuje sobre todo y el apoyo de la familia para ir subiendo peldaño. Es así que prácticamente, como le digo, inicié vendiendo turnos, luego fui recaudador fiscal, me hice tesorero de la institución, fui pagador del hospital, fui jefe de contabilidad, fui el director financiero, terminé siendo el director administrativo financiero, y hoy, con la bendición de Dios, estoy al frente de la Casa de Salud en calidad de gerente. Es decir, ha quemado todos los cartuchos para el día de estar como gerente. Usted tiene la experiencia necesaria como para estar ahí como gerente en el hospital. Sí, yo creo que se ha hecho carrera y sobre todo se ha hecho conciencia de responsabilidad, al saber qué es la necesidad que tienen nuestros usuarios, al saber que un servidor público no es para beneficiarse del servicio público, sino servir al público como está establecido, y mucho con mayor razón a nuestros ciudadanos en el momento que presenten alguna situación de enfermedad, o también la ayuda a sus familiares, que muchas veces ellos son los que tienen que mediar con nosotros para tratar de ver y visualizar la situación de ayuda hacia los actos de salud que necesiten nuestros pacientes. Lógicamente nos ha dado una gran experiencia, pero esta experiencia también fue sumada a raíz de la necesidad también que se iba presentando diario en mi vida y en la vida de mi familia, puesto que formé un hogar muy joven, una esposa de 18 años, mi persona de 23 años. Cuando tuve 24 años tuve a mi primera hija, Camila, que siempre nos ha llenado de orgullo cada vez, cada momento, y tuvimos que luchar, golpear puertas y siempre del servicio público. Siempre acudíamos al Ministerio de Salud Pública, a cada una de las instituciones, bien sea en la ciudad de Quito, ciudad de Guayaquil. Anduvimos prácticamente por todo el territorio ecuatoriano, y eso fue el empuje de cambiar y dar la oportunidad también a la ciudadanía de Azogues y de la provincia del Cañar, con la finalidad de contar con un hospital con muchas especialidades, para que no haya falta y no exista necesidad que nosotros como padres, muchos padres no tenemos los recursos económicos, ya le digo, como éramos muy jóvenes, para optar por la parte privada, y más bien con absoluta responsabilidad damos nosotros este tipo de ayudas dentro del Hospital Homero Castañer. Ese tipo de conciencia, y con el apoyo de la ciudadanía, y sobre todo aquí un apoyo fundamental que ha habido,
los compañeros, el compañerismo, la familia hospitalaria que hablo yo siempre, ellos han ayudado para que el desarrollo de las actividades. Ya son 4 años que estoy al frente del hospital y esto prácticamente deja a ver tanto las autoridades como nos han visitado, nacionales como también zonales y también aquí en la provincia, que las cosas se hacen bien, las cosas se hacen de forma transparente y esto ha permitido seguir y continuar al frente del hospital. Yo soy un funcionario de carrera del mismo hospital, ya son 25 años y un poco más que laboro dentro del Ministerio de Salud Pública. Dentro de este lapso que usted menciona, que ya está aproximadamente 25 años, desde el 98 nos mencionaba, ¿cómo ha visto la evolución del hospital? Usted tiene la dicha de formar parte, claro, en un momento tuvo que trabajar en otra institución, por cual luego regresó, ¿no? Pero ¿cómo ha visto la evolución del hospital Homero Castañer? Bueno, el Hospital Homero Castañer Crespo hoy en día tiene 41 años. Los compañeros que me abrieron los brazos y me recibieron, el día de hoy ya la mayoría no están jubilados. Me ha tocado recibir la mayor cantidad de funcionarios para que a su vez ellos nos ayuden en la atención de nuestros pacientes. Le comento que en el año 98, aún recuerdo porque llevaba roles de pago, hacíamos cheques a mano, máquina de escribir, y se realizaban 117 cheques para los compañeros que eran sujetos a la contratación colectiva y 171 cheques para el personal que era sujeto a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en ese momento, ahora llamada LOCEP. Entonces, prácticamente estaríamos hablando que existían menos de 300 funcionarios en el hospital. Poco a poco, a medida que se iba creciendo las necesidades del hospital, hoy en día tenemos cerca de 28 especialidades en el hospital y somos cerca de 700 funcionarios, exactamente somos 678 funcionarios, sumados a los funcionarios también el personal que es interno tanto de medicina como internos de enfermería, le diría que estamos sobrepasando los 850 funcionarios que elaboramos, atendemos y cuidamos el sistema de salud dentro del Hospital Homero Castañer Crespo. Es decir, una evolución bastante favorable para el hospital y para la ciudadanía que hace uso de este centro de salud, ¿no? Sí, exactamente. Siempre fuimos dinámicos, cosas que aprendimos de grandes líderes que han pasado por el hospital. A cada uno les llevo en mi corazón mi respeto, mi consideración siempre. Doctor Víctor Miguel Crespo, muy visionario. Posterior también estaba el doctor Manuel Quinteros, el doctor Fausto Maldonados, la ingeniera Aurorita Matobelle, el doctor Renan Ulloa. En definitiva, todos y cada uno de ellos ponía y hacía las acciones necesarias con la finalidad de tener operativo el sistema de salud. Pero lógicamente no lo podían hacer solo, para eso estábamos un equipo de trabajo. Como siempre lo he dicho, no soy solo yo tampoco el que hago el hospital ni el sistema de salud, somos un equipo de trabajo que estamos comprometidos con la salud de la población. Usted como gerente del hospital planifica, ¿no? El futuro del mismo. ¿Qué es lo que se trabaja ahora para mejorar la atención a salud, mejorar en algunos aspectos el Hospital Homero Castañer? Yo tengo una filosofía en el sentido de que nuestros padres y las autoridades que estaban con anterioridad ya han hecho mucho por el sistema de salud y han hecho mucho por nosotros también. Yo creo que el Hospital Homero Castañer Crespo debemos cuidarlo y cuidarlo entre todos. Es una institución que garantiza la atención médica y es la única casa de salud de toda la provincia que ha solventado muchas situaciones, esto hablando como casa de salud grande, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene el Hospital del Día, pero no tiene la capacidad resolutiva como tenemos en el Hospital Homero Castañer Crespo. Las situaciones más complejas tenemos que analizarle ahí. Debemos seguir creciendo.
Por eso hemos planteado y tenemos muchos proyectos ambiciosos. Uno de ellos se va a cristalizar en este año. Ojalá que a finales de año ya esté realizándose los trabajos de adecuación para contar con una nueva área de neonatología, puesto que el área de neonatología del Hospital Homero Castañer es un área que alberga al momento 12 pacientes, pero la única área de neonatología de toda la provincia es el Homero Castañer Crespo, donde vienen derivados pacientes tanto de la parte pública como también de la parte privada. Esto vamos a incrementarnos a una capacidad mayor o igual a 18 pacientes, y esto nos va a permitir sobre todo dar una ayuda, porque una terapia de atención de un neonato en la parte privada, estamos hablando de cerca de $2,000 diarios, entonces esto nos ayudaría mucho también a los papás jóvenes, muchos de ellos, en suplir este tipo de necesidades. Crecer también en un servicio que se implementó años anteriores ambiciosamente con el doctor Víctor Miguel Crespo, que fue el área de hemodiálisis. Tenemos 4 unidades, queremos ver si podemos incrementarnos a 15 unidades. Tenemos un área de cuidados intensivos que tenemos 4 unidades, queremos asimismo incrementarnos 10 o 12 unidades. Contamos con el personal y sobre todo con el compromiso de cada uno de ellos. En definitiva, diría que si la Casa de Salud tuviera que incrementarse, tenemos un espacio físico bastante pequeño, limitado. A más de esto se suma que la edificación fue desarrollada por técnicos y con toda la tecnología hidrosanitaria traída desde Italia con técnicos italianos, y muchas veces cuando necesitamos hacer algún tipo de adecuación no encontramos este tipo de grifería. Eso nos da algunas limitaciones. Por lo tanto, yo sí creo pertinente que en algún momento dado y en base al médico funcional nosotros deberíamos contar ya con un hospital de mayor capacidad resolutiva. Bien, usted también, hablando de esto, usted bien mencionó que ya está 4 años en el Hospital Homero Castañer, pero usted también vivió las más difíciles en la época de la pandemia, ¿no? Una de las más complicadas de los últimos tiempos. ¿Cómo fue trabajar en tiempos de pandemia? O sea, no parar, porque usted debía estar ahí en el pie de cañón, como se dice. Sí, yo le digo que realmente el tiempo de Dios es un tiempo muy justo. Yo le hablo que fueron momentos difíciles, pero también que ayudaron a enriquecerse de mayores conocimientos, mayores herramientas, mayores destrezas. Yo le voy a comentar, ingresé a la gerencia del hospital el 26 de junio del año 2019. En agosto de ese año hubo un paro nacional, donde no nos permitían movilizar ningún tipo de vehículos en todo el territorio ecuatoriano. Recuerden ustedes, pero nosotros necesitábamos oxígeno para nuestros pacientes, necesitábamos gas para la cocción de los alimentos, de las raciones alimenticias. Tuvimos que realizar gestiones con los comuneros de Molleturo para que den paso a unidades nuestras móviles de ambulancias para que nos ayuden recargando oxígeno y gas en Guayaquil, y veníamos con convoys por la parte de la cuenca Molleturo trayendo eso. Todo esto fuimos solventando. Prácticamente con la llegada de la pandemia tuvimos que hacer varias adecuaciones. Creo que a todo el mundo nos cogió imprevisto la situación, nadie conocía qué nos deparaba. Iniciamos con un área diferenciada porque teníamos que establecer situaciones diferenciadas para pacientes COVID como no pacientes COVID, y créase que se realizaron trabajos. Uno mismo, con el apoyo de los compañeros, realizaba movilización de mobiliario, movilización de equipo para adecuar áreas. Recuerdo aún que estábamos desarrollando actividades con algunos trabajadores en la rama de albañilería en el hospital y se enteraron que llegaba un paciente COVID. Abandonaron. Se fueron los 4 albañiles que estaban realizando este tipo de trabajos. Tuvimos que concluirlo con otros funcionarios, incluidos también funcionarios que tenían esa habilidad dentro del hospital,
Y esa es la situación que realmente fue exitosa para el hospital, a tal punto que tuvimos la visita del señor vicepresidente, tuvimos la visita de los señores ministros, cada uno de sus periodos, y fue reconocido el trabajo del Hospital Homero Castañer Crespo. Y fue ejemplarizado el trabajo del Hospital Homero Castañer Crespo en otras unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Yo le diría que se hicieron muchas cosas. Se hicieron, sobre todo, se precautelaron y se salvaron muchas vidas. Siempre decimos nosotros en el hospital, generamos esperanza. Y ingeniero, en esa época también circulaban videos en los primeros casos que casas aledañas enseñaban o filmaban a personas vestidas como astronautas y fumigando. Era una psicosis total, porque ya decían, ya llegó a Sogues, ya llegó a la provincia de Cañar el primer caso y no se sabía, era una incertidumbre total, ¿no? Usted bien lo recordaba con eso de los albañiles. Sí, de hecho, le tengo que comentar que los primeros casos positivos también tuvimos dentro de la provincia de Cañar, fueron dentro del Hospital Homero Castañer Crespo. Al ser una casa de salud siempre estábamos expuestos para contraer y contagiarnos del virus, pero nunca nos debilitó esto. Más bien siempre nos motivó en seguir precautelando, dimos asistencia a muchos pacientes. Y créase lo que dice usted, siempre ese tipo de videos, la situación de redes sociales, difundir situaciones, caotizaba y alarmaba a la ciudadanía. Y nosotros, además del cuidado que teníamos que tener en el hospital, cuidado propio y también cuidado de los pacientes, teníamos que ver la situación que están en redes sociales y qué información era veraz y qué información no era veraz. ¿Cómo era soportar esa presión? Como usted bien lo dice, estar ahí al frente del hospital en esa época muy difícil, ¿no? Y aparte de llegar al hogar donde, con miedo de contagio, tal vez usted se aislaba, no podía ver a su familia por precaución. ¿Cómo vivió esos momentos usted? Le comento, mi querido William, que mi esposa también trabaja ya más o menos unos 17 años, 16 años en el Hospital Homero Castañer Crespo. Trabajaba conmigo. Siempre dentro del hospital hubo esa predisposición de trabajar en equipo. Y había días que nos encontrábamos solos en las calles, porque no había cómo transitar, pero nosotros, lógicamente, al ser parte del Ministerio de Salud Pública, teníamos los salvoconductos para poder transitar. Se vieron muchas cosas que nos entristece realmente, y también muchas alegrías, como era ver cómo la familia se reunía. Habían pacientes que pasaban 30, 40 días y salían de las unidades de cuidados intensivos y eran recibidos por sus familiares. Y eso nos llenaba más de aliento para seguir trabajando en bien de nuestra población. Acuérdese usted también con la llegada también de las vacunas a nivel nacional. Fuimos el primer hospital, se gestionó y fuimos el primer hospital en todo el país en tener a toda la población vacunada. Tuvimos y realizamos todas las gestiones necesarias con precautelar y para precautelar la salud de nuestros trabajadores, de nuestros empleados. Jamás faltaron prendas de protección, jamás se realizaron gestiones en la parte pública, Ministerio de Salud, también se realizó trabajos con el gobierno provincial, municipio de Azogues, la parte privada, empresa Huapán, y se realizaron y se llegaron a conseguir equipos, insumos que nos ayudaron mucho. En definitiva, esa solidaridad que hubo entre cada uno de los actores dio origen a que esa familia que éramos y que somos dentro del hospital tengamos el apoyo. Y eso es lo que siempre motivó a nuestros funcionarios del hospital a seguir laborando. En su época también, durante el boom de la pandemia, se mencionó que hubo una gran cantidad de contagios dentro del hospital por el trabajo mismo que se dio. ¿Cómo se supo reaccionar ante eso? Porque era difícil, porque a veces tenían que aislarse y a veces tenían que haber otros médicos que estén atendiendo a las personas con COVID, ¿no? Todos se volcaron al COVID en esa época. Sí, bueno, se contrataron también personal para COVID.
el personal llegó a trabajar en las áreas COVID y también tuvimos que implementar áreas blancas porque también habían compañeros que pese a que eran grupos vulnerables decían, no, yo sí quiero aportar y trabajar para el hospital, no quedarme en la casa, yo también soy valioso para realizar este tipo de actividades. Entonces vieron áreas blancas, habían médicos, habían enfermeras que trabajaban en la área administrativa realizando procesos de adquisición de insumos, materiales, medicamentos, todo lo necesario para nosotros dar vuelta a la parte operativa para que sigan realizando sus actividades. En definitiva, prácticamente se realizó un trabajo muy eficiente y también, como dice usted, William, tuvimos gran cantidad de contagiados. Gran cantidad de contagiados porque fuimos uno de los 15 hospitales centinelas a nivel nacional y puesto que no únicamente atendíamos pacientes que venían de la ciudad de Azogues, atendíamos de toda la provincia del Cañar y vinieron olas. Por ejemplo, la primera ola fue de muchos pacientes que vinieron derivados del sector costanero, del cantón La Troncal, venían del Triunfo, de Naranjal, de Guayaquil, venían autorreferidos y teníamos que brindarles la atención. Posterior a esto, hubo gran cantidad de pacientes que vinieron desde Morona, Santiago, venían desde Maca, pacientes desde Taixa eran traídos acá al Hospital Homero Castañer. Habían pacientes de la Suay, del Oro, en definitiva, de la Sierra Central, Chimborazo, de la ciudad de Ambato, de toda la provincia de Tungurahua, también llegaban al Hospital Homero Castañer Crespo. Esto dejaba ver que el trabajo que realizábamos estaba bien, pero esto también estábamos expuestos a diario. Pero con la ayuda de médico ocupacional, de técnico de seguridad, dentro del hospital se tomaban todos los lineamientos y protocolos. Protocolo se daba, sobre todo en el caso de que daban positividad al virus, se hacía el seguimiento, siempre estábamos pendientes de nuestros compañeros, de nuestros funcionarios y gracias a Dios todos estamos completos. Otro de los triunfos que se dio en estos últimos tiempos fue el tomógrafo que vino por fin de la Embajada de Italia donado, ¿no? Sí. ¿Demoró mucho o no? Fue una situación que comenzamos a tramitar en el año 2019, justo a mi llegada, el tomógrafo que habíamos adquirido porque lo hicimos en forma conjunta con el doctor Víctor Miguel Crespo, un tomógrafo de un corte que teníamos, el cual lo pagamos con fondos de autogestión, fondos recuperables, se hizo unas gestiones dentro del Ministerio de Finanzas para que nos permitan, se pagaron en 3 periodos diferentes. Este tomógrafo dejó de funcionar y prácticamente enfrentamos una pandemia sin tomógrafo. Pero no podíamos hacer tampoco importaciones ni nada porque todo se paralizó a nivel mundial. Pero no declinamos nunca a tal punto que con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, de nuestra coordinación zonal, llegaron a hacerse los acercamientos con el gobierno de Italia y es así que el doctor Antonio Lapenta, a quien siempre lo agradezco públicamente, llegamos a establecer un compromiso por parte del gobierno de Italia y hoy en día tenemos ya un equipo de última tecnología dentro del hospital. Como contraparte de esto, el Ministerio de Salud Pública nos dio los recursos necesarios para adecuación del espacio físico donde viene funcionando el tomógrafo con todo el blindaje necesario para evitar radiación a nuestros pacientes internos como también a nuestros pacientes externos. ¿Y cuál es la próxima proyección para el hospital? ¿Algún otro equipamiento importante? Todavía tenemos el apoyo del gobierno de Italia, se nos van a venir algunas situaciones, como es la adquisición de un arco en sed y un mamógrafo que va a llegar al hospital Homero Castañer, máquinas de anestesiología, por otro lado la adecuación y el equipamiento de un área de neonatología, como le dije, al final en definitiva se nos vienen muchas cosas buenas para el hospital porque vamos a seguir trabajando. No nos van a debilitar, sino vamos a seguir trabajando. Bien, regresando un poco al tema personal, comentábamos que usted también fue parte del Consejo de la Judicatura durante un periodo, ¿no? Usted salió del hospital, fue al Consejo de la Judicatura. Coméntenos acerca de esa faceta. Sí,
En el año 2017 al 2019, más o menos por unos 20 meses, laboré dentro del Consejo de la Judicatura gracias a la confianza del director en ese entonces, el doctor Andrés Mogrovejo, posterior a él el doctor Jorge Molina, la doctora Karina. Entonces ellos nos supieron dar la confianza respectiva. Realicé las funciones de coordinador financiero provincial, como también luego de esto lo hice como coordinador administrativo provincial. Fue una experiencia maravillosa. Por eso le dije que me gustaba tanto las leyes como lo administrativo, y Dios es justo, el tiempo de Dios es justo, como lo supe indicar William, y al final del día llegué justo a estas dos instituciones, tanto los unos que atienden pacientes y los otros que atienden situaciones legales. Siempre estaba enmarcada la situación en estas dos ramas. Fue muy provechosa. Tuve que dejar el Consejo de la Judicatura justamente en el mes de junio del año 2019, ya que postulé a un proceso de selección para gerente del Hospital Homero Castañer Crespo, que por cierto no fue únicamente un solo proceso, fueron 3 procesos donde se rindieron pruebas tanto en la coordinación zonal, se rindieron pruebas en el Ministerio de Salud Pública, entrevistas tanto con la señora ministra de ese momento, la doctora Verónica Espinosa, la señora subsecretaria, y también con el viceministro, el doctor Itamar Rodríguez, quienes prácticamente vieron la carpeta, los requisitos que se reunían, la capacidad, y como usted lo supo manifestar, al ser un funcionario de carrera, me era más fácil identificar algunas situaciones que pudiéramos tomar correctivos. Bien, un poco su familia, ¿no? Usted nos adelantaba un poco, su mujer labora con usted le conoció tal vez en el hospital a su mujer. No, de hecho tuvimos un noviazgo de varios años, cerca de 4 años y un poco más de novios, muy chicos nos conocimos. Yo creo que la situación de lealtad prima desde el hogar, y esto se engloba a cada una de las esferas, y esto nos ha permitido mantener un hogar sólido, un hogar donde brilla siempre el respeto, el amor, la lealtad y cada uno de los valores que nos han enseñado nuestros padres, tanto a ella, a mí, y estar involucrados en una sociedad de justicia. Mi esposa entró a laborar posterior a lo que yo estaba. Ella entró más o menos, como le dije, debe estar unos 17 años, y siempre ha sido un apoyo para mi persona en el desarrollo de sus actividades, porque ella prácticamente, si bien es cierto, estamos en el hospital, pero no tenemos una conexión directa. Ella trabaja en un departamento donde está viendo el tema de admisiones, turnos de referencias, y yo en este momento en la gerencia. Pero siempre es bueno compartir todo y cada una de estas acciones. Como le dije, a mediados de enero del 98 y en abril del 98, como quien dice, ya tiene una situación laboral, ahora sí entablemos una situación seria, y nos arriesgamos y nos decidimos por el matrimonio. Decía porque su suegro también laboró ahí, tal vez le conoció porque le iba a visitar a su señor suegro, o fue en otro ámbito que le conoció a su señora esposa. No, el ámbito que le conocí a mi esposa nada que ver con la situación de salud, más bien fue, como nos conocimos, fue una situación en el parque infantil. Recuerden ustedes hace años que todos los domingos salíamos la juventud a compartir en el parque infantil, fue el lugar donde nos conocimos, y de hecho quien me presentó fue su primo, que era uno de mis mejores amigos en ese momento de juventud. Bien, ingeniero, como para ir cerrando, coméntenos un poco usted de su familia. Sabemos que su hija mayor ya se graduó profesional. ¿Cuántos, 2 hijos más tiene usted? Sí, he sido bendecido con 3 hijos. Mi hija mayor, Camila, acabó sus estudios universitarios, está laborando.
laborando justamente con lo que le gusta, ayuda a los niños. Mi hijo se acaba de graduar, el segundo, Josué David, y tengo mi tercer hijo, como le digo a mi esposa, tu nieto, porque tengo bastante distanciados. Él tiene 8 años, culminó el tercer año de básica. ¿Qué es lo que le falta por cumplir al ingeniero Byron Tello? ¿Qué dice que le falta? Usted ya tiene un hogar, tiene un hogar informado, un trabajo, ha cumplido algunos objetivos dentro de su vida. ¿Qué es lo que falta por cumplir? Yo creo que siempre uno, cuando goza de vida, de salud, hay que seguir haciendo las cosas y generando también esperanza en cada momento. Bien sea a través de un consejo, bien sea a través de alguna obra, de alguna acción, pero siempre hay que seguir haciendo. Yo le diría, ¿qué me falta? Todavía nos falta a todos mucho que hacer. Entre ellos, ¿qué cosas? ¿Practica deporte? ¿Cuál es su hobby? Sí, me encanta. ¿A algún lado, tal vez? Sí, me encanta más bien, bueno, que en deportes practico desde muy joven prácticamente ecuavoli. De hecho, estoy volviendo desde la semana anterior a hacer deporte por una situación de salud. Estaba impedido de hacer deporte, ya lo estoy haciendo. En la situación de familia, como le dije, bendecido totalmente, y siempre pienso y aspiro que lo mejor es ver a los suyos contentos y a la gente que le importa contento. Y si es de ayudar, siempre hay que ayudar de la mejor manera. Bien, ingeniero, queremos agradecerle su espacio. El tiempo ha pasado rápido, ¿no? Queremos dejarles sus palabras finales ante la amable audiencia. Siempre a la ciudadanía de Azogues, hacerles conocer que siempre van a contar con una persona, con un amigo, cuando lo necesiten, siempre al diálogo, siempre a cualquier ayuda. Hacerle conocer a la ciudadanía que siempre tenemos aspiraciones y nunca hay que dejar de perseverar, siempre hay que cumplirlas y hay que inducir e inculcar siempre los valores que nos enseñaron nuestros ancestros y esto sigamos cultivando. Bien, agradecemos al ingeniero Byron Tello, como la amable sintonía que nos ve semana a semana, la sintonía del Otro Perfil y de Ecos del Cañar. Hasta una próxima edición. En un mundo interconectado, la educación no tiene fronteras. En la Universidad Católica de Cuenca, creemos en el poder de la educación en línea para transformar vidas. Conviértete en un estudiante del mundo. Estudia desde cualquier lugar, en cualquier momento, con nuestras carreras en línea. Tienes la oportunidad de seguir tus sueños, sin renunciar a tus responsabilidades diarias. Imagina estudiar una carrera profesional mientras trabajas, cuidas de tu familia o te dedicas a otras actividades. Universidad Católica de Cuenca. Creemos en ti. Creamos tu futuro.